Veamos la escuela de Frankfurt. La escuela de Frankfurt tiene influencia de varios filósofos como Jürgen Habermas, como Marcuse, como Horkheimer y como Theodor Adorno, pero la influencia también de Lenin y de Marx. Por lo cual, a pesar de haber sido un brazo de la famosa Universidad de Goethe en Alemania, en Frankfurt, fundado como un departamento de investigación en 1923, a pesar de ello, este instituto va a tener influencias por el primer fundador de este brazo de investigación, que va a ser Karl Grünberg, quien además tiene influencias marxistas-leninistas, pues empezará a llamar a otros exponentes de la filosofía también, que tendrán esta tendencia, ¿verdad?, del marxismo. Por lo cual, a pesar de intentar hacer una investigación social y plantear una supuesta nueva comprensión de la sociedad, estos investigadores que intentan aportar su conocimiento para la comprensión social terminan también influenciando con las ideologías marxistas toda la escuela. Por tanto, nace la escuela propiamente llamada Escuela de Frankfurt. En 1930 llega Max Horkheimer, ¿verdad?, como director, y este empieza a atraer a otros pensadores como Theodor Adorno, como Herbert Marcuse o como Erich Fromm, quienes van a tener también estas tendencias de ver a la sociedad con cierta sospecha, ¿verdad?, con estas ideas marxistas. Entonces van a tener un poquito de esta gran influencia, por lo cual va a llegar a nacer dentro de la misma escuela cierta apatía, por ejemplo, a un status quo, ¿verdad? Van a tener esta idea de que en realidad no hay que solamente esperar a que ocurran los conflictos, sino que hay que generar los conflictos, ¿verdad? Y empieza también con una actitud de negacionismo de las anteriores instituciones humanas, es decir, que empiezan a influenciar de una forma, se puede decir con propiedad negativa, la sociedad misma. Por lo cual, esta escuela, en vez de haber ayudado a una comprensión de lo social, empezaron más bien a generar nuevas comprensiones de lo social. Hacia nuevas tierras, pues, por la guerra, ¿verdad? Recuerden que empieza a ascender el fascismo en Alemania. Para 1933 y 34 se van a trasladar, ¿verdad?, a Estados Unidos, ¿verdad?, a la ciudad de Nueva York, porque va a haber persecución para los científicos de aquel momento, además que muchos de ellos quizá hayan sido descendientes de judíos, y por esa razón van a tener que irse a Estados Unidos como a buscar refugio, pues refugio político. Por lo cual allá van a fundar en Estados Unidos también una secuela, ¿verdad?, de lo que sería esta escuela de Frankfurt. Y esta influencia es la que ha generado en Estados Unidos todo lo que actualmente se está viendo como problema. ¿Por qué? Porque son las ideas, son las ideologías de estos hombres la que va a generar, pues, esta idea de la opresión, de la lucha, de la revolución. Todas estas ideas provienen de la escuela de Frankfurt, además de este relativismo moral que se está viendo últimamente. Las generaciones, la primera generación de la escuela de Frankfurt estuvo formada por Max Horkheimer, por Theodor Adorno, por Herbert Marcuse, por Friedrich Pollock, Erich Fromm, Otto Kirchheimer, ¿verdad?, Leo Lowenthal, Franz Leopold Neumann, ¿verdad?, y la segunda estuvo formada por Jürgen Habermas, Karl Otto Appel, Oskar Neck, Alfred Schmidt, Albrecht Welmer. Como se pueden fijar, los apellidos de muchísimos de ellos o son alemanes o son de origen judío. Entonces hay una relación muy íntima entre lo que sería la escuela de Frankfurt y la influencia judía estadounidense, ¿verdad? Que viene, evidentemente los judíos, muchos se fueron para Estados Unidos, ¿verdad? Y llegan a tener gran peso en Estados Unidos, a grado que no solamente en la parte de la ciencia o de la filosofía, sino también hasta en el arte, en la música, en los mismos artistas. Hay muchísimos actores judíos, como el famoso Adam Sandler, que es descendiente de judíos, ¿verdad? Y mismo se jacta de esa descendencia en sus películas, ¿verdad? Ha hecho papeles tratando de reírse un poquito del judaísmo tradicional, ¿verdad? Y muchísimos grandes actores del cine de Estados Unidos son descendientes de judíos. Así que esta migración forzada de los judíos buscando refugio, ¿verdad?, va a estar ligada a algunos, pues, a una idea muy liberal, otros a estas ideas marxistas que estamos mencionando. ¿Cuáles son las características de la escuela de Frankfurt? Son las siguientes: la teoría tradicional y la teoría crítica, es decir, van a intentar poner en duda, ¿verdad?, seguir dando explicaciones como lo hacía anteriormente la sociología, y entonces van a establecer más bien una teoría crítica. Esta es la propuesta de ellos, ¿verdad?, un criticismo dentro del análisis social.
van a hacer una crítica al positivismo, ¿verdad? Creen que este positivismo lo único que ha llevado es a una sociedad que realmente, pues, de alguna manera, pues, irrespeta al ser humano porque hace del ser humano básicamente una máquina, ¿verdad? Por lo cual van a criticar realmente al positivismo en ese sentido. También el sentido de interdisciplinariedad. Si se fijaron, está Eric Fromm, que es psicólogo, por lo cual van a haber muchísimos, ¿verdad?, en diferentes áreas, política, económica, psicología, trabajando para la Escuela de Frankfurt, ¿verdad?, para que juntos, como equipo, puedan lograr una mejor comprensión de lo social. Van a hacer una crítica incluso al marxismo, irónicamente, ¿verdad? A pesar que vienen de estas ideas marxistas-leninistas, van a criticar por lo menos una parte del marxismo, que es lo que el marxismo no pudo lograr, porque como el marxismo se dedicó a la parte nada más de la pelea obrera, ¿verdad? La pelea obrera, que es la revolución obrera, pues ven que ahí ya no va a estar la solución, sino que ahora el nuevo marxismo, el que llamamos hoy en día marxismo cultural, pues hace la lucha ya no en el campo de la política, sino en el campo de la cultura, por lo cual van a estar influyendo constantemente en el tema de lo cultural. Hacen una crítica también a la ilustración, ¿verdad? Por esta razón, esta idea de la búsqueda de la confianza plena, el optimismo de la ciencia y todo esto se pone en duda. Todos los sistemas que estaban anteriormente empiezan a ponerse en duda con la escuela, critican a los totalitarismos, ¿verdad? Todo tipo de absolutismo. Por eso es que va a resonar muchísimo todavía en América, ¿verdad? Este grito de contra la opresión del patriarcado, del Estado, todos estos temas que hablan de absolutismo, como el patriarcado, por ejemplo, que lo utilizan mucho las feministas, esta idea de luchar contra estos fantasmas, que yo le llamo fantasmas porque para mí el patriarcado ya no existe, ¿verdad? Por lo menos no en América Central, por lo menos no en Estados Unidos, no que dejó de existir hace mucho tiempo, ¿verdad? Pero siguen creyendo que hay un absoluto con el cual hay que combatir y hay que pelear. Esos totalitarismos están también criticando al neocapitalismo, ¿verdad? De ahí provienen ideas como, por ejemplo, la idea del capitalismo salvaje, todas esas críticas que hacen al tema del capitalismo. Horkheimer y su conferencia sobre teoría crítica de ayer y hoy van a presentar algunos elementos importantes que vamos a ir destacando poco a poco. La teoría crítica de Horkheimer es una nueva concepción de lo que realmente debe ser considerado teoría. Él cree que hasta la misma teoría tiene que ponerse en revisión. El teórico, cuya ocupación consiste en acelerar un proceso que debe conducir a la sociedad sin injusticia. Ese es el papel de alguien teórico. Pero también tiene un interés emancipatorio, es decir, que quien produce teoría tiene que manejar el interés de producir el deseo de emancipación de las antiguas estructuras, de los antiguos sistemas, de la antigua política, ¿verdad?, desde las antiguas religiones. Tiene tres características: la negatividad, empezar a negar que todo lo que anteriormente se dijo puede estar mal, así que comenzar desde cero, ¿verdad? No creer en nada de lo que se diga anteriormente, hay que volver a comenzar en cero. La mediación, el hecho de que hay maneras de poder lograrlo, y ellos han encontrado que la mejor manera de lograr estos cambios que se proponen es a través de la cultura, convenciendo a la gente que a través de las modas, a través de las ideologías, a través de estos populismos que han surgido en los últimos años, ¿verdad?, intentan instaurar este sistema de mediación para poder proponer estas teorías, primero para explicar al mundo cómo funciona la sociedad, y segundo para armar la sociedad a su medida. Y la praxis, ¿verdad? El tema de que van dirigidos solamente al tema de lo práctico. Por ejemplo, si ustedes platican con una mujer que defiende el aborto, una que normalmente yo llamo feminazi para distinguirla de las feministas, ¿verdad? Cuando usted habla con una mujer que está a favor del aborto y es radical en su forma de pensamiento, y usted le presenta, por ejemplo, imágenes de un feto de 9 semanas, que se ve el tamaño de aproximadamente unos 6 centímetros y se le ve la cabeza, las manos, la forma de los pies, la forma de la columna, se le ve lo oscurito del corazón. Ese feto, ¿verdad?, de 9 semanas es perfectamente ya distinguido como parte de la especie humana. Y le dice usted, y le enseña la fotografía a esta gente, lo primero que le va a decir una feminista radical ahorita en las redes sociales es fuente, créeme, güey. Es decir, para ellas todo es broma, es decir, no hay prueba científica que ella las pueda convencer, porque ellas solamente están entusiasmadas por la parte práctica de su causa. No están entusiasmadas por estudiar teóricamente, científicamente, las razones por las cuales el aborto no puede ser legalizado, ¿verdad? Sino que le dan la espalda incluso a la ciencia, ¿verdad? Porque para ellos lo único que importa es la práctica,
¿verdad? Es lograr tener la posibilidad y el permiso del Estado, ¿verdad? Del Estado que tanto detestan, quieren pedirle permiso para poder hacer lo que tanto quieren. Su principal característica es la negatividad. Es imposible aferrar la totalidad de lo real por la fuerza del pensamiento. Es decir, rechazan la dialéctica de Hegel, que había explicado que había una tesis, una síntesis y una antítesis, ¿verdad? La rechazan por completo. Según ellos, este sistema de pensamiento es muy inmóvil. Creen que es más cambiante todavía, ¿verdad? Que si hay una tesis, antítesis y síntesis, no solo son 3 elementos los que interactúan, sino que hay muchísimos más elementos los que pueden interactuar en un problema social. Proponen más bien una dialéctica negativa, donde lo que hay que hacer es atentar contra la tradición, es decir, presentar la ideología de Frankfurt como un antisistema, rechazar el principio de unidad de la ciencia, ¿verdad? Esta omnipotencia de los que manejan la ideología como una especie de dictadura del intelecto, es decir, se han creído ellos que son los más grandes intelectuales del siglo XX y XXI, ¿verdad? La superioridad de los conceptos que anteriormente se tenían por válidos los ponen en duda, incluso el concepto del inicio de la vida, por ejemplo, ponen en duda el concepto de la vida, el concepto de dignidad, el concepto de libertad de culto, ponen en duda todo eso, ¿verdad? La superioridad de los conceptos anteriores caen, es decir, ya no se respeta la vida, no se respeta la dignidad y cada quien hace lo que le da la gana. Los absolutos, por tanto, son ilusión para ellos. Es decir, el hecho de que yo tenga algo definido en la ciencia, para ellos quizás no tenga ningún peso, ningún interés, porque eso puede cambiar tarde o temprano, entonces no hay que dar por cierto nada. Son unos relativistas de primera. Prácticamente esta forma de pensar la ideología, de esta dialéctica negativa, para ellos es la manera de poder transformar la realidad. Por tanto, si no hay conflicto, hay que generarlo, ¿verdad? Si no hay un problema social, hay que generarlo, porque ellos creen que en ese conflicto, en ese enfrentamiento, en ese choque, van a transformar la sociedad, ¿verdad? Y se supone que creen que para bien siempre, creen que va a ser para bien. El rechazo a las utopías positivistas, a las utopías positivas. Por ejemplo, no se puede determinar cómo puede ser el futuro, por lo cual no se preocupan por el lado del futuro. No les preocupa para nada, ¿verdad? Y se nota, por ejemplo, hace 2 noches estuve yo debatiendo con una que yo llamo feminazi, y le decía yo, por ejemplo, en el tema del aborto, ¿verdad? Acababa yo de exponerle de esta parte del desarrollo del feto humano, ¿verdad? Explicándole las diferentes fases y cuánto tamaño tendría de centímetros según cada fase, según lo que dice la ciencia, ¿verdad? Como les digo, ellas responden siempre en forma de burla, sarcástico, ¿verdad? Ellos no dan el brazo a torcer jamás. Ellos creen que uno se sacó eso de la manga y que no es cierto. Y pues al leer los comentarios de ella y por ejemplo uno de los insultos o argumentos ad hominem que ella utilizaba era decir, por ejemplo, así que tú eres de los que creen que el feto grita ¡ay, mi piernita! Es decir, utilizan ese humor negro para burlarse de los pro vida, y pues yo se lo devolví. Yo le dije, si tú crees realmente que el feto grita mi piernita, realmente te digo que el feto no puede hablar, habla hasta después de la etapa de balbuceo, así que no sé qué te ha llevado a ti a pensar que los fetos gritan mi piernita. Si lo intentas ridiculizarme haciendo creer que yo soy el que piensa eso, también significa que tú no comprendes lo que significa la metáfora, porque la metáfora de la carta del no nacido es eso, es la narración del procedimiento del aborto, ¿verdad? Como si lo narrara el feto, ¿verdad? Es una metáfora para hablar de un hecho. Y si tú no comprendes lo que significa metáfora, el problema está en ti. Entonces yo traté de devolverle el ad hominem, ¿verdad? Diciéndole claramente lo que pensaba de ella. Y esta actitud de no poder ver que al acabar con un cigoto en gestación, si yo acabo con ese cigoto en gestación, automáticamente acabé con la vida del ser humano futuro. Es decir, esta gente no tiene previsión, no puede ver más allá. Dicen, anda llorando por el ingeniero, por el futuro ingeniero. Es decir, terminan usando estas falacias del hombre de paja para empezar a querer confundir a la gente que se deja convencer y que empieza a querer sentirse culpable porque le están prácticamente ridiculizando con este tipo de falacias. Pero con gente como yo, con gente como la gente que se ha formado académicamente, no pueden jugar esa carta de la falacia del espantapájaro, o la falacia del hombre de paja, o la falacia de ad hominem, porque esas falacias las conocemos muy bien y sabemos perfectamente que se pueden rebatir muy fácilmente. Entonces,
El tema es que este tipo de personas con estas utopías, con estas ideologías de izquierda, no tienen ya la capacidad de prever que el acabar con un feto se acaba con una vida humana, ¿verdad? Que esa es la implicación, que esa es la ponderación que hay que hacer, que esa es la extrapolación que hay que hacer de la vida de un cigoto a la vida de un ser humano, que la única diferencia entre un cigoto y un ser humano es el tiempo de desarrollo, pero es vida humana, sea como sea, independiente de la madre porque tiene un ADN distinto, ¿verdad? Por lo cual ya no es una parte del cuerpo de una mujer. Todos esos argumentos que ellos utilizan, ¿verdad? Pareciera que ellos no logran ver el futuro. Lo que realmente yo le dije a esa persona, ¿verdad? Quizás no haya podido ser un ingeniero el feto si lo abortas. Quizás pudo haber sido un doctor. Quizás pudo haber sido un doctor que le salvara la vida a un pariente querido. Pero como las madres están decidiendo abortar a los que podrían haber sido quizá alguna luz en el camino de la humanidad, ¿verdad? Imagínense si uno decidiera, por ejemplo, acabar con la vida de un hombre solamente porque su madre moriría de tuberculosis, viviría en pobreza con muchos hermanos, su padre alcohólico, ¿verdad? Y además viviría en una sociedad completamente llena de persecución política, ¿verdad? Por lo que él quisiera hacer. ¿Qué tal si alguien dijera, bueno, pues si ese es el futuro seguro para este individuo, mejor no traerlo al mundo? Pobre, qué tragedia. Pues entonces decidir algo como eso pues sería básicamente como haber asesinado, por ejemplo, al Papa Juan Pablo II, porque a él le tocó que vivir esa vida dura. Su madre murió a temprana edad, su padre era alcohólico, ¿verdad? Tanta cosa que sufrió por la guerra mundial, ¿verdad? La pobreza de su familia, la persecución religiosa. Es decir, no hay excusa para acabar con una vida, pero hay gente que cree que con ese escenario sería suficiente justificación para acabar con una vida. Es decir, esta capacidad de no poder aceptar que hay un futuro y no querer determinar ese futuro, ¿verdad? Es parte de lo que realmente estos se oponen con este negativismo. Voy a volver a retomar lo que está en esta definición de color rojo, lo voy a repartir en slides y voy a explicar con ejemplos de la vida cotidiana cómo es que eso se está viviendo hoy en día. Por ejemplo, atentar contra la tradición. Desde que vemos, por ejemplo, a descendientes de judíos como John Lennon cantando una canción como Imagine No Religion, ¿verdad? Que está el ateísmo pujante en esa canción, ¿verdad? Cuando vemos a estos antisistemas como los que tanto afaman a famoso Anonymous, cuando vemos los que rechazan el principio de unidad, la gente que quiere siempre remar contra corriente y que nada puede dar por cierto, lo que rechaza también la omnipotencia de un concepto, como por ejemplo el concepto de dignidad humana, se ha puesto muy en duda, porque se está poniendo en peligro la vida humana. Se rechaza la superioridad u omnipotencia de un concepto, como en los libros de embriología. Yo siempre que trato de debatir con las feminazis, con las feministas radicales que están a favor del aborto, que para mí es un asesinato claro y evidente, aunque la ley no lo defina como asesinato, para mí lo es, porque acabar con un cigoto es acabar con una vida humana futura, ¿verdad? Y no hace falta ser tan inteligente para entenderlo, aunque pareciera que a ellas sí les cuesta un poco. Siempre les presento imágenes de los libros de embriología, es decir, los libros de embriología humana muestran el desarrollo humano por semanas. Ahí están los diferentes stages, las diferentes etapas del desarrollo humano, por lo cual si me empiezan a decir que un feto a las 12 semanas que es un cúmulo de células, les saco la fotografía de un feto de 12 semanas, ¿verdad? Para demostrarles que es un bebé chiquitito, del tamaño casi de unos 4 dedos más o menos de tamaño, ¿verdad? De 4 dedos de tamaño aproximadamente, y con todo formado: columna vertebral, ojos, boca, corazón, manos y pies, ¿verdad? Busque usted imágenes de un feto de 12 semanas, que supone que es la edad mínima, ¿verdad? La edad máxima, perdón, para poder abortar, de ahí para atrás. Y si me dicen que es uno de 9 semanas, les saco también una foto de un feto de 9 semanas, para que vean que ya se le ve el corazón, la columna vertebral, la cóncava de los ojos, ya se le ve lo oscurito de los ojos, tiene las manitos chiquititas, ¿verdad? Y el desarrollo de las piernitas también. Es decir, busque fetos según su tamaño y según la semana, según los libros y fotografías que hay en la medicina, y se dará cuenta que la falacia de que solamente es un cúmulo de células es un concepto que atenta contra la omnipotencia de ese concepto de la ciencia, de que la vida humana comienza desde la fecundación y que el ser humano es ser humano durante todas sus etapas de desarrollo, ¿verdad? Que ese es el concepto que estamos defendiendo, por lo menos los pro vida. Los absolutos son inclusión. La mayoría de marxistas culturales
descendientes de esta escuela de Frankfurt no creen en Dios. Es decir, Dios no existe para ellos. ¿Quiénes viven ahora esto? ¿Quiénes lo proponen? ¿Quiénes lo promueven? ¿Quiénes son los que promueven la no religión, remar contra corriente, ¿verdad? Atentan contra la dignidad humana, van contra la ciencia, siempre hablan de conspiración, ¿verdad? Y están constantemente proponiendo pues una ideología completamente ajena a los valores cristianos. ¿Quiénes hoy en día? Pues yo les voy a decir quiénes, mostrándoles pruebas de cada uno de ellos. George Soros, el famoso magnate, fundador de la Open Society Foundation, la fundación de sociedad abierta, ¿verdad? La sociedad abierta, la fundación de sociedad abierta, creo que se traduce ese término, ¿verdad? Open Society Foundation. Él es el magnate que está promoviendo en toda América y en toda Europa, desde la Open Society, que tiene muchísimos personajes ligados a ella, que económicamente están aportándole dinero, para que realmente se genere pues estas campañas, ¿verdad?, de promoción de este sistema de vida, donde se relativice todo, se relativice incluso la vida, se promueve el aborto, se perdonen y se promuevan todos los trastornos habidos y por haber, ¿verdad? Trastornos, me refiero a trastornos sexuales, porque han llegado a la conclusión de que si la feminazis, o las feminazis extremas, los feministas radicales, las de feministas de cuarta ola, llegan a ser tan antihombres, pues ese es un control de natalidad automático, porque no van a producir hijos, se van a lesbianizar todas y no van a producir hijos. Por lo cual también la vida LGBT, promover la vida LGBT también es un control de natalidad, porque evidentemente no podrán tener hijos a menos que adopten. Y la parte de estas ideologías, ¿verdad?, de buscar el conflicto constantemente, pues para ellos es también llover dinero, porque realmente ellos negocian con este tipo de conflictos. Estas empresas, además de otras, como la famosa IPPF, la International Planned Parenthood, también trabajan bajo esta línea de pensamiento. Y hay que recordar que George Soros es descendiente de judíos, así que no es extraño, ¿verdad?, que un descendiente de judíos tenga prácticamente este sistema de pensamiento, siendo magnate, pero con un sistema de pensamiento muy parecido al de la escuela de Frankfurt, ¿verdad? Ese es el logo de la Open Society Foundations, ¿verdad? Vean, por ejemplo, en la misma página, dice, de la misma Open Society, fomentando la próxima generación de líderes feministas en América. Ellos son los que financian a estas chicas. Ellos son los que pagan estos pañuelitos, aunque las chicas se lo compran, pero la primera generación de pañuelitos, quien la va a avanzar, van a ser ellos. Ellos van a proponer este distintivo, que ahora pues la venden ellos mismos. Las mismas chicas fabrican sus propios, los mandan a imprimir. Pero la ideología de utilizar el símbolo viene desde ahí, ¿verdad? Ahí aparece supuestamente George Soros como un filántropo, como un hombre que hace un trabajo filantrópico, ¿verdad?, en el sur de África desde 1939. Sin embargo, esa línea, ¿verdad?, de la supuesta filantropía no se nota mucho cuando realmente promueve el aborto. Además, ahí está la Fundación Rockefeller, está la Fundación de la Aliada Edge, ¿verdad?, la Alianza de Fundadores Edge. También está la American Jewish World Service, ¿verdad?, que es el Servicio Mundial de Judíos Americanos, ¿verdad? Y está la Ford Foundation también, y algunos presidentes como el presidente de Canadá, que están a favor de todas estas ideologías, ¿verdad?, que lo único que hacen es alienar a la juventud hacia aquellos supuestos antivalores, porque para mí son antivalores lo que anteriormente mencionamos. La Federación Internacional de Planificación Familiar, la International Planned Parenthood Federation, ¿verdad?, es una también de las que va a mover mucho dinero para financiar las campañas en los diferentes gobiernos. De hecho, la Open Society, ¿verdad?, anteriormente yo pude ver una partida en la página de la Open Society de $15,000 para la Universidad Autónoma de Honduras. Y la IPPF tiene una partida de cerca de $400,000 a $700,000 para Asomplafa Honduras. Es decir, que financian en Honduras esta promoción de la supuesta educación sexual que viene, porque recuerden que salió ahorita una diputada muy famosa que se llama Shirley Arriaga. Esa mujer, Shirley Arriaga, está con esta ideología tan marcada que pareciera que está presentando que la educación sexual es una urgencia. Les hago una pregunta y cada uno se responderá.
¿Usted en la escuela recibió formación sexual, sí o no? ¿Le enseñaron lo que es el órgano sexual masculino, femenino? ¿Le enseñaron lo que es las diferentes parafilias? ¿Le enseñaron métodos anticonceptivos? Si le enseñaron todo eso, usted ya recibió formación sexual. Pero esta diputada cree que falta todavía algo más y que ya está proponiendo que se dé más formación, dice ella, sexual integral. ¿Integral de qué? ¿Qué le van a integrar? ¿Qué le van a meter? ¿Verdad? De más, porque lo que hay ya es más que suficiente, ¿verdad? Yo en quinto grado recuerdo haber visto el primer preservativo, es decir, que nos enseñaron cómo se coloca un preservativo. Llegaron las enfermeras, ¿verdad?, invitadas por la misma escuela a dar esa charla sobre métodos anticonceptivos. Cuando yo tenía, ¿cuántos años? Tenía 11 años cuando me dieron en mi primera charla de educación sexual, y eran los años 80. Que me digan que no se está dando formación sexual, en realidad esta diputada tiene un gato encerrado detrás de ella. Hay gato encerrado en ella porque yo siento que está siendo financiada, ¿verdad? Está siendo financiada para impulsar estas campañas, ¿verdad?, que van a traer tarde o temprano la promoción del aborto en Honduras. Y piénselo, véanlo, se acordarán de mí a futuro. Cuando realmente ella, si el Partido Libertario de Fundación llega al poder, se acordarán de mí. Se acordarán de mí cuando empiecen a escuchar que van a proponer e impulsar la ley del aborto, que van a impulsar también el matrimonio igualitario y todas estas ideologías que vienen financiadas por la Open Society, por estas fundaciones de Rockefeller, todas las que mencionamos. Pareciera que estoy hablando como si fuera un conspiranoico, y entiendo que quizá algunos digan, no, él es muy conspiranoico. Se acordarán de mí. Lo mismo pensaban muchos en México, y miren México cómo está, que está impulsando la ley del aborto en México, en muchas localidades, y en algunos estados ya es legal, ¿verdad? Lo mismo pasó en Argentina, y miren que en Argentina por fin se logró detener la ley del aborto, pero no han dejado de impulsarla. Van a seguir pujando para que realmente haya una ley de aborto. Y en Honduras va a pasar también. De hecho, en una de las tantas marchas que hubo, ¿verdad?, yo creo que fue para la marcha de 2017, ¿verdad?, yo pude ver imágenes de chicas de la Universidad Autónoma con el pañuelito verde, con el pañuelito de aborto legal, seguro y gratuito. Es decir, que ya están en Honduras, ya están funcionando bajo, ¿verdad?, bajo telón, y pronto se acordarán de mí cuando empecemos a ver los mismos escenarios que en México, de chicas que salen a las calles. Bueno, ya lo vimos. Ya vimos un grupo que fue a manchar la famosa Catedral de los Dolores en Tegucigalpa, que pintaron la bandera LGBT en las paredes de la iglesia de esta iglesia antigua de Tegucigalpa, patrimonio cultural de Honduras, y la fueron a manchar con la bandera LGBT. Ya vemos colectivos así en Honduras. Entonces, esto viene en boga, esto va en camino, así que lo vamos a tener que ver. Desgraciadamente tendremos que verlo, a no ser que despertemos antes de tiempo y no vayamos a caer víctimas de esta alienación social. 3 fuentes actuales de esta teoría sociológica. La primera fuente, el marxismo cultural y la Escuela de Frankfurt. Es un elemento importante. Además, el ateísmo, ¿verdad? Es decir, los grupos que van a tener el marxismo cultural y la Escuela de Frankfurt, los que van a vivir bajo esta influencia, van a ser los grupos de ateos y anárquicos, es decir, los anarquistas, los grupos LGBT y también las feministas. Y les voy a mostrar por qué ellos tienen influencia marxista cultural y de la Escuela de Frankfurt. Y van a ver cómo las características de la Escuela de Frankfurt se cumplen como anillo al dedo en cada una de estos colectivos, de los que son anarquistas, de los que son LGBT y los que son feministas extremos, feministas radicales, ¿verdad?, para distinguirlo del feminismo más honesto. La Escuela de Frankfurt, vamos a ver primero cómo funcionan los ateos en la Escuela de Frankfurt, ¿verdad? Cómo funciona la Escuela de Frankfurt en los ateos. Así que en este caso veamos. Primera característica que vimos en el concepto de la Escuela de Frankfurt: atentar contra la tradición. ¿A poco los ateos no están constantemente burlándose de la religión, ¿verdad?, queriendo hacerse parecer ellos como los dueños de la ciencia y los cristianos católicos o evangélicos como los ignorantes de la sociedad? Como si no tuviésemos científicos dentro de la sociedad católica, dentro de la sociedad cristiana evangélica, como si hubiera gente entregada a diferentes disciplinas y diferentes áreas. De hecho, los chicos que normalmente se dedican a burlarse diciendo que el religioso es tonto y el ateo es el inteligente, ellos mismos ni siquiera han logrado escalar a un nivel de la ciencia. Es decir, no tienen ni siquiera una licenciatura, ni una maestría, ni un doctorado, por lo cual no han ni siquiera terminado la carrera y ya se creen científicos solo por ser ateos. Esto es atentar contra la religión.
Vamos a ver un ejemplo de cómo es que atentan contra la tradición. Incluso van a utilizar a los científicos como Albert Einstein como escudo, como para decir como que Albert Einstein era ateo. Ellos, por ejemplo, presentan este tipo de imágenes donde ponen que supuestamente Albert Einstein dijo: la palabra de Dios para mí no es más que la expresión y producto de las debilidades humanas, por tanto es una burla a la palabra de Dios. Pero lo que realmente Albert Einstein dijo fue lo siguiente: lo que realmente me enfurece es que los ateos me citen para defender su tesis. Eso lo dijo en una carta que él escribió al príncipe Huberto de Lowenstein en el año 1921. Y si se fijan, la frase de arriba no tiene cita, es decir, no hay integridad, no hay forma de decir que lo dijo en esta conferencia, está en esta carta. Mientras que si ustedes van a buscar esta carta en el archivo epistolar de Albert Einstein, encontrarán esta carta y esta frase, ¿verdad?, de Albert Einstein, donde él está detestando a los ateos porque lo utilizan a él como supuesto ejemplo, solamente porque quizá Albert Einstein era un poco deísta, es decir, él creía en Dios, pero no en un Dios desde el punto de vista religioso, sino desde el punto de vista de un ser, una mente superior que ha programado todo. Es decir, él cree que Dios está ahí, que ha creado todo, pero que no necesita de mi culto, es un deísta nada más. Pero sí cree en Dios, es decir, es un creyente en Dios porque sabe que Dios existe. La misma ciencia le llevó a confiar en la existencia de Dios. Antisistema. Los anarquistas son antisistema, los ateos también son antisistema, ¿verdad? Y normalmente lo reflejan a veces también. Con la forma de vestir, con la forma de ser, con el tipo de programas que ven, con el tipo de música que escuchan, todo eso pues se puede notar. Anteriormente creíamos que los antisistemas solamente vestían de negro, con pelo largo y pintados de los ojos. No necesariamente. Algunos anárquicos lo siguen haciendo, otros solamente de repente pelo largo y tatuajes, quizás cuando mucho. Pero de alguna manera reflejan en su moda, en su forma de ser, esa anarquía y que son antisistema. Lo reflejan porque tienen que darse a conocer, tienen que darse color de que realmente son antisistema. Y cuando muchos de vez en cuando se ponen la máscara de anónimos también. Rechazan el principio de unidad. Un ateo, ¿verdad?, por esa actitud de autosuficiencia, tarde o temprano va a terminar solo. Tarde o temprano termina un poco solo. Porque y va a entrar quizá a un vacío existencial. Porque para él no existe mayor principio de unidad que su propio intelecto. Por lo cual el resto de verdades, el resto de conocimientos no son suficientes para él. Rechaza la superioridad u omnipotencia de un concepto. En este caso, por ejemplo, la idea siguiente: el pensamiento del suicidio es un consuelo poderoso, que es una frase de Friedrich Nietzsche, ¿verdad?, un filósofo ateo anticristiano, en la obra de Más allá del bien y del mal, ¿verdad? Y de hecho demuestra realmente que este es el factor común de los ateos. Una buena parte de ateos y anarquistas terminan en suicidio, ¿verdad? Hay más suicidios entre ateos y agnósticos que entre creyentes. Y eso lo dice periódicos como el periódico de Berna, Suiza. El 3 de octubre del año 2010 citaron esto en un periódico, ¿verdad? Año 2010, citan que hay más ateos suicidas que creyentes. ¿Qué quiere decir esto? Pues que el anterior vacío existencial que les hablaba, pues tiene su efecto tarde o temprano, ¿verdad? Se cansan de la vida, no hayan más que pensar, creen que no hay propósito para seguir y por tanto acaban con su vida. Mientras que el creyente vive confiado en que viene la vida eterna, tendrá que dar cuentas a Dios y por tanto no va a tentar jamás a su vida. En Japón, pues el 61% de japoneses se considera atea. Y de hecho, pues hay muchísimos videos de gente japonesa suicidándose, ¿verdad? El suicidio en Japón es altísimo. Entonces, ojo con el tema de las ideologías anarquistas y ateas, que hacia eso va, ¿verdad? Japón es uno de los países más ateos y además es uno de los países con más alta tasa de suicidios. Lamentable. De hecho, tienen hasta una montaña famosa, no recuerdo el nombre de esa montaña, donde le llaman pues la montaña del suicida, porque ahí la gente se va a suicidar para que no lo logren encontrar, ¿verdad? Se meten al bosque y ahí han encontrado cuerpos de gente que se ha ahorcado, gente que se ha suicidado, ¿verdad? Qué lamentable llegar hasta ese extremo por parte del vacío existencial. Rechaza la superioridad u omnipotencia de un concepto, por tanto se burlan incluso de Dios, se burlan de Jesús constantemente, ¿verdad? Aun cuando hay ateos que son más respetables. Por ejemplo, ante el tema de Jesús, los ateos dicen que Jesús no existió, mientras que este ateo, que es experto en cristianismo antiguo, que es un historiador español llamado Antonio Piñero, dice lo siguiente: una cosa es que existiera Jesús y otra cosa es
como se nos transmitiera, probablemente fue idealizado. Es decir, él dice que Jesús histórico existió, que no es un invento de la religión, que sí existió porque hay demasiadas pruebas documentales, los testimonios coinciden respecto a esta persona, y como historiador no puede negar que hay pruebas documentales antiguas que demuestran que hubo un personaje llamado Jesús de Nazaret. Por lo cual, él, como aún siendo ateo, no va contra la ciencia. Él al menos tiene la madurez de aceptar lo que las pruebas científicas dicen, ¿verdad? Es un experto en filología también griega. Así que es catedrático incluso de la Universidad Central de Madrid, para que tengan idea de qué tipo de personaje es el que realmente tiene propiedad para hablar del tema. No como los ateos de las redes sociales que niegan la existencia de Jesús, ¿verdad?, como unos insensatos. Los absolutos son ilusión. De hecho, hay una obra famosa de Richard Dawkins que se llama The God Delusion, ¿verdad?, la ilusión de Dios o la desilusión de Dios. Y pues es una obra que también se convirtió más adelante en un documental. Hay dos documentales, La crisis de la fe y The God Delusion, que son dos documentales que este hombre hizo, bueno, a partir de los mismos libros con el mismo nombre, para poder explicar su asombro de por qué que la comunidad se ha vuelto más religiosa, por qué los seres humanos en pleno siglo XXI, en vez de ser más ateos, son más religiosos. Él que ve con desesperanza, porque él está desesperado por ver que la sociedad abandone por completo lo que él considera mitología, ¿verdad? Sin embargo, pues para los muchos creyentes es una realidad la religión. Usted le pregunta a un creyente por qué es creyente, va a decir porque ha tenido la experiencia de Dios y está convencido. De hecho, tenemos el famoso doctor en teología y filosofía, doctor William Lane Craig, que presenta un argumento muy sólido respecto a la existencia de Dios, que se llama el argumento cosmológico Kalam. Yo les recomiendo que busquen en YouTube, ¿verdad?, este argumento cosmológico Kalam de Dr. William Lane Craig, pero además que vean otros argumentos, el argumento ontológico, el argumento, ¿cómo se llama?, del ajuste fino, el argumento de las 5 vías de Tomás de Aquino, el argumento del Dios no evidente, que también suele ser llamado vulgarmente como el argumento del murciélago. Hay varios argumentos que intentan mostrar desde la lógica por qué es plausible o probable la existencia de Dios. Así que esa ilusión que ven estos ateos, ¿verdad?, puede ser más cierta de lo que creemos, que aunque no pueda ser demostrado físicamente, la lógica nos dice que debería de existir. Y ellos dan las razones. Estos expertos como Lane Craig dan las razones lógicas, ¿verdad?, y fundadas también en la ciencia, del por qué es lógico pensar que existe un ser, una mente personal con todas las capacidades y potencialidades que permitiera la existencia de todo. Vean por favor estos argumentos en internet. De hecho, se basa en la idea del Big Bang, en la idea del origen del universo. Ahora veamos cómo se cumplen los principios de la escuela de Frankfurt en la comunidad LGBT. Atentar contra la tradición. Ya hemos visto mucha gente a favor de la comunidad LGBT, ¿verdad? En la India es un tema bien interesante, cómo los hombres gays se visten con los sari, con esta vestimenta folclórica de las mujeres, ¿verdad? Y que evidentemente a la gente más conservadora le molesta, ¿verdad?, que atenten contra las tradiciones, porque es una vestimenta típica de las mujeres. Y en México hemos visto también a esta mujer que es pro LGBT también, y que se ha disfrazado hasta de monja, hasta de obispo, se ha disfrazado y anda prácticamente burlándose y ofendiendo a todo católico que pase por el camino. Utiliza los símbolos católicos para andarse burlando de la gente. Entonces, esto es lo que logran este tipo de ideologías. Antisistema. ¿En qué sentido la comunidad LGBT es antisistema? Bueno, que destruye lo que es la familia tradicional, ¿verdad?, y propone otros modelos de familia que ni siquiera son matrimonios. Es decir, la palabra matrimonio significa la potestad de la madre, pero ¿quién sería la madre en el caso de dos hombres, por ejemplo? Y en el caso de la patria potestad, en el caso del patrimonio, el patrimonio tiene que ver con el padre. En el caso de dos lesbianas, ¿quién daría el patrimonio? ¿Quién es la que maneja el patrimonio? Es decir, estos conceptos se caen cuando cambian el sistema, ¿verdad?, y proponen otros modelos. Así que el modelo de matrimonio, por esa razón muchos estados no han querido llamar al supuesto matrimonio igualitario matrimonio, sino que les han llamado sociedad de convivencia, porque no quieren atentar contra la figura legal, la figura también del derecho natural, llamada familia, llamada matrimonio, ¿verdad?, llamándole a este tipo de relaciones, ¿verdad? Familia sí se le puede llamar, pero matrimonio no, porque atentaría contra el concepto original del matrimonio, ¿verdad?, que es la mater potestad, junto con la pater potestad. Y si no hay padre ni madre,
¿verdad? O los dos son padres o los dos son madres, no se cumple el parámetro para que realmente haya un matrimonio. Rechazan el principio de unidad, ¿verdad? En este sentido, pues el sentido de la unidad conceptual alrededor del matrimonio también es un atentado contra la unidad. Los seres humanos ya sabíamos qué significaba matrimonio, ¿verdad? Está definido incluso por los diccionarios, ¿verdad? Se explica etimológicamente incluso el término matrimonio, y a pesar de todo ello, ellos pretenden y siguen obligando al gobierno a que llamen matrimonio lo que no es un matrimonio, porque etimológicamente no cumple las condiciones para ser llamado matrimonio. Como digo, sociedad de convivencia les va mejor, ¿verdad? Pero no matrimonio. Rechaza la superioridad u omnipotencia de un concepto, como cuando empezaron a decir, por ejemplo, ¿verdad? Yo nací así. Y empiezan a hablar incluso de que hay un famoso gen gay, ¿verdad? Que hay un famoso gen que hace a los hombres o a las mujeres gay. Primero, los científicos nos han dicho que no se es gay, sino que se hace gay por una sencilla razón. Porque el organismo, el desarrollo de los órganos sexuales, no tiene nada que ver con la preferencia sexual. Es decir, si yo nací hermafrodita, pero mi porcentaje de cromosomas tienden más al masculino que al femenino, por más que mi órgano sexual esté tan deformado que parezca ser una vagina, en este caso mi tendencia puede ser siempre heterosexual, aunque tenga mi órgano atrofiado, es decir, en desarrollo. Entonces, en este caso, por eso se le llama a este tipo de hermafroditismos intersexualidad. ¿Por qué? Porque son intersexos, ojo, son intersexos. No es en realidad sexualidad en el sentido de la práctica sexual, es intersexualidad en el sentido de lo orgánico nada más, de lo anatómico, que está entre dos sexos, entre sexo de macho y sexo de hembra, por lo cual se le llama intersexual. Pero algunos intentan hacer creer que intersexual se refiere también a la intersexualidad, es decir, son dos cosas muy distintas. Hablar del intersexual orgánico es muy distinto a hablar de la intersexualidad, ¿verdad? Cultural, que ahí tendríamos que hablar del género prácticamente. La actitud de querer tener relaciones con varias personas de diferentes sexos, esa es una intersexualidad desde el punto de vista de lo cultural, pero no desde el punto de vista de lo orgánico, porque orgánicamente solo tiene un sexo, o es hombre o es mujer, ¿verdad? Incluso los que normalmente han tenido hermafroditismo o están en esta parte de la parte intersexual de sus órganos, se mandan a operar. Es decir, si tienen más posibilidad de rescatar el órgano masculino, se mandan a reconstruir el órgano, ¿verdad? O aprenden a subsistir con ello, ¿verdad? Igual a las mujeres, si tienen un crecimiento exagerado del clítoris, también que parece más un glande masculino, algunos se mandan también a operar, porque se puede perfectamente acortar con operaciones o cirugías, por lo cual mandan a hacer una reconstrucción de sus órganos, ¿verdad? Así ocurre también con las mujeres que tienen problemas de labio mayor demasiado grande, se operan también. Es decir, estos problemas que tienen que ver con el desarrollo del organismo y del cual tenemos que aprender a hablar sin ningún tipo de temor y sin ningún tipo de tapujo, porque es la naturalidad del ser humano, ¿verdad? Estamos hablando de ciencia, estamos hablando de lo que realmente tenemos como organismo humano, no estamos hablando de vulgaridad, estamos diciendo las cosas como deben ser, por lo cual tenemos que tener la transparencia y madurez para hablar de esos temas sin ningún problema. En nuestros países tenemos demasiados tabúes para hablar del tema de la sexualidad y tenemos que aprender a hablar con mucha transparencia y ser directos con los nombres como debe ser, por lo cual no voy a pedir disculpas por tocar el tema demasiado crudo, ¿verdad? Porque sé que todavía para la mentalidad de muchos puede ser un tema muy crudo el que estoy tratando. Pero esta es la realidad humana que no podemos ocultar, ¿verdad? Sí hay intersexuales, sí hay hembra, sí hay macho, pero no está justificado que alguien quiera tener relaciones homosexuales, ¿verdad? Con respecto a la parte orgánica. Porque ya evidentemente la parte del gen gay fue desmentido. Salió, por ejemplo, este científico, un ex ateo llamado Francis Collins, genetista, director del genoma humano, diciendo lo siguiente: en el genoma humano no se encontró el gen gay. La determinación de la orientación sexual no viene incrustada en el ADN. Si usted se cree mujer siendo realmente hombre, su problema no está en la genética, sino en la mente. Entonces, esta es la opinión de un genetista, ¿verdad? De alguien que sabe de ciencia. Por lo cual la gente que dice nací gay, eso no es una verdad. La verdad es que seguramente o tuvo un capítulo en su infancia que le hizo despertar esa parte homosexual, o vio a su padre desnudo, o cualquier realidad,
o de repente o vio, incluso pudo haber visto pornografía homosexual, o incluso vio a un par de homosexuales en la calle, o tuvo amigos homosexuales que lo llevaran por ese camino, tuvo presión social quizás hacia ese lado, ¿verdad? O por simple curiosidad dentro de ese mundo. Pero lo cierto es que hubo decisión, porque estuvo bajo una influencia social, cultural, ambiental, que lo terminó llevando hacia ese rumbo, ¿verdad? Igual que un chico que nace, que se cría afeminado, porque quizás se cría más con su madre, aprende los amaneramientos de una madre y por tanto, con la ausencia de un padre, se puede volver fácilmente un afeminado. Y ese afeminamiento lo pone a un paso quizás hasta de la homosexualidad. Entonces, tiene que ver con el ambiente, ¿verdad? Lo único que puede definirse de manera, se puede decir, genética, es el tema del placer. Es decir, la parte del placer es indudablemente genético. Es decir, cualquiera puede sentir placer con cualquier cosa, incluso hay gente que con objetos. Entonces, por esa razón, ahí tenemos que hablar de que el tema de la humanidad, pues somos seres humanos y somos animales también, y por tanto podemos llegar a activar la excitación de diferentes maneras. Pero eso no significa que todos los comportamientos irracionales, antiorgánicos, sean lógicos. Es decir, el hecho que yo pueda despertar la sexualidad con otro hombre o con otra persona del mismo sexo no implica que realmente esté para eso, es decir, que realmente mi organismo esté apto para mantener ese tipo de relación, ¿verdad? De hecho, orgánicamente no estamos listos para ello, ¿verdad? Corren un grave peligro hasta de problemas de higiene, de salud, de tantas enfermedades, por correr contra la corriente, por ir contra corriente. Entonces, en este sentido, pues la naturaleza es muy sabia, ¿verdad? Y tenemos que aprender a ver también la superioridad de la naturaleza. La naturaleza dice que solamente hay macho y hembra en todas las especies. Y si un animal comete un acto de tipo homosexual, no lo hace porque realmente ha decidido, sino porque instintivamente quiere satisfacer un instinto, por lo cual instintivamente cae en el homosexualismo, pero no es porque lo haya decidido en este caso, pero el ser humano sí puede decidirlo. Entonces no podemos, porque el animal haga cosas por el instinto, no significa que nosotros también vamos a correr a hacerlas. El animal por instinto se orina en las paredes. El animal por instinto muerde a las personas. El animal por instinto, a veces hay animales que se desbarrancan porque de repente porque les falló, ¿verdad?, la parte motriz y se caen del camino. Solo porque un animal se desbarranca o no tuvo la habilidad para evitar caerse, no significa que lo vamos a poner en peligro también o vamos a terminar haciendo lo que hacen los animales. Un perro, ¿verdad?, hace sus necesidades fisiológicas en la calle. Solo por eso vamos a salir también a la calle los seres humanos a hacerlo. Solamente porque eso es instintivo en ellos. Y lo vamos a tener que vivir nosotros también, de la misma manera. Con la justificación que nosotros también somos animales. Pues que no se nos olvide que también somos seres racionales. Y el hecho de que el animal tenga tendencias homosexuales no significa que nosotros no podamos refrenarlas, que podamos detenerlas. Claro que podemos detenerlas. De hecho, hay un famoso escritor ex gay que escribió un libro sobre cómo es que él dejó de ser gay, ¿verdad? Actualmente casado, con hijos, sí, ya dejó la vida homosexual. Cayó por curiosidad en ese mundo, ¿verdad? Se arrepintió de lo que había hecho y cambió completamente. La gente que cree que no va a poder cambiar jamás porque así nació, esta gente realmente le hace falta leer ese libro para darse cuenta que un gay desenmascara lo contrario. Que un gay dice que sí se puede dejar de ser gay, si se quiere, ¿verdad? Es un acto de voluntad, es un acto de decisión. Por voluntad se metieron a la experiencia, por voluntad pueden salir. Pero bueno, es un tema bien polémico porque se tocan muchas susceptibilidades sociales y entiendo que la gente puede reaccionar hasta violentamente por eso. Me van a llamar homofóbico, me van a decir tantos insultos, pero me tienes en cuidado todo lo que digan porque la lógica natural es bien sabia. Y en este sentido, pues por más que quieran criticar esa parte, no pueden negar que la naturaleza está bien definida. Y están confundiendo los conceptos, están confundiendo la intersexualidad orgánica, anatómica, con la intersexualidad por voluntad, por decisión, ¿verdad?, por gusto y antojo. Es decir, no pueden confundir lo orgánico con lo que es cultural o lo que es por convicción propia de decisión. Eso es algo que tenemos que tener muy claro. De 500,000 casos en Estados Unidos y Reino Unido, hay un estudio que salió en el canal de Noticias Telemundo, ¿verdad? Fue en el año 2019. Ahí pueden ver ustedes el video, pueden ir a buscar este nombre. Nuevo estudio afirma que no existe un gen gay. Se hizo el examen a 500,000 casos de Estados Unidos y Reino Unido
para poder determinar si existe o no existe el gen gay desde el punto de vista de la misma genética. Y determinaron que no, que todos los casos que habían de este estudio, ¿verdad? Todos los casos, si bien es cierto que hormonalmente podrían tener cierta tendencia a una actitud un poco femenina, no significa que realmente llegaran a ser homosexuales por esa razón, sino que todos tuvieron siempre una experiencia que los llevó, o puede ser una experiencia por curiosidad, por voluntad, o incluso traumática, que los terminó convirtiendo en gays. Entonces, el gay que lo niegue realmente estará mintiendo, ¿verdad? Lo tuvo que haber invitado a alguien, o le tuvo que haber gustado a alguien con solo verlo, ¿verdad? Lo cierto es que decidió dejarse llevar por ese antojo y se dedicó a vivir con esa forma de pensamiento. Así que digan que realmente nacieron así, no es cierto. La mayoría de homosexuales deciden la homosexualidad alrededor de los 14 años. De los 14 años en adelante ya empiezan a definir su sexualidad, igual que un heterosexual, que define si le gustan las mujeres o no. Es decir, al mismo tiempo que el heterosexual elige, ¿verdad?, el bando de sexualidad que quiere tener, al mismo tiempo también los gays lo deciden. Aunque hay otros que tardíamente llegan a ser gays, ¿verdad?, porque de repente cambian de opinión. Fallaron muchas veces en el matrimonio con hombres y terminan con mujeres. Y hay hombres también que se cansaron de la mujer y entraron en una curiosidad sexual tan grande que al final quieren incluso probar la vida homosexual. Entonces, por esa razón caen en ello, tardíamente. Pero los que son ligados al desarrollo sexual y a la identidad sexual comienza al mismo tiempo en la etapa de adolescencia, donde definimos quiénes vamos a ser el resto de nuestra vida. Y los demás chicos, los niños chiquititos que tienen ciertos amaneramientos, no son homosexuales. Todavía no está definida la homosexualidad en ellos. Lo único que hay es amaneramiento, que quizá tienen una madre muy consentidora, o solo tienen la imagen materna y no tienen la paterna, ¿verdad? Y por tanto, o incluso han sufrido quizá algún acoso sexual y por esa razón terminan con esa actitud de amaneramiento. Pero no es que hayan despertado naturalmente a una homosexualidad como pretenden hacer ver estos colectivos. Por lo cual, cuidado con todas esas falacias que normalmente se lanzan, ¿verdad? Los chicos de 8 años, de 9 años, no han decidido ser gay, sino que algo los ha llevado a hacerlo. Es decir, que de alguna manera los han metido en el mundo, como este famoso chico que se viste de drag queen, ¿verdad? Actualmente ese chico tiene, creo que 12 años, ¿verdad? Un niñito de 12 años vestido de drag queen y bailando en bares gay, donde le lanzan dinero y él bailando en tubos, como que fuera una prostituta. Qué lamentable que le hayan generado ese cambio de personalidad al niño para que termine en ese ambiente como que fuera una prostituta más. Qué lamentable. Vean, busquen el video del famoso chico que se hizo travesti. Era un chico travesti que entró a este mundo a temprana edad. Y todo por influencia de la permisividad de sus padres, porque no tuvo verdaderos papás. Sus papás prácticamente fueron por así decirlo, insolentes, porque le faltaron el respeto a la intimidad de este chico, ¿verdad? Lo llevaron a un mundo realmente peligroso, donde pueden fácilmente enfermarse, o incluso hasta cometer... Tenemos muchos casos de suicidas. Muchos casos. Si ustedes buscan cuál es la tasa de suicidio dentro de la comunidad LGBT, se van a asustar. Se van a asustar cuántos gays se han quitado la vida, ¿verdad? Y no todos lo hacen porque de repente la sociedad los discrimina. Lo hacen a veces por cuestiones de amor. Lo hacen porque de repente se enamoraron de alguien y no pueden... Igual como las mujeres o los hombres que luchan por amor, que terminan enamorados y por despecho se quitan la vida. Entonces, ojo con eso, que no, tampoco es un camino tan bonito, ¿verdad? Hay mucha probabilidad de depresiones, ¿verdad? Además de que si va a sociedades donde no se da mucha tolerancia a los gays, puede llegar a tener peligro también, ¿verdad? En nuestros países somos un poquito más tolerantes con el tema de los gays. En Honduras, pues, tenemos esa circunstancia, que la comunidad LGBT tiene mayor libertad, ¿verdad? Está tratando de luchar también por sus supuestos derechos, ¿verdad? Y digo supuestos derechos matrimoniales porque en realidad no creo que tengan derechos matrimoniales. Tienen derecho de afiliación, de unirse, es decir, de vivir en conjunto y que la ley les proteja en ese contrato social que hacen ellos, ¿verdad? Y tienen todo el derecho que se les proteja de esa manera. Pero al menos el tema de la adopción y el tema del matrimonio, esa parte es la que realmente se pone en duda si realmente existe un derecho, porque el derecho de paternidad no existe. Lo que existe es el derecho de paternidad es para el niño. El niño sí tiene derecho a padres,
pero el padre no tiene derecho a elegir un hijo. Es decir, se sobreentiende. Más bien, cuando yo adquiero el derecho se puede decir, de adoptar un hijo, ¿verdad? Yo no estoy adquiriendo un derecho, estoy adquiriendo un deber. Es decir, me estoy comprometiendo a cuidar de esta persona. Por lo cual, esta idea de creer que la adopción es un derecho, ¿verdad? Es muy equivocada. Penalmente, legalmente es una figura bastante tergiversada. Los absolutos son ilusión. Ya hemos visto muchísima propaganda atacando a Jesucristo, ¿verdad? Con forma de gay, ¿verdad? La última gran noticia que salió en la BBC fue por esta serie en Netflix donde sacan a Jesús también supuestamente como pareja del apóstol Juan. Bueno, una sola locura, ¿verdad? Una sola locura. Yo digo, ¿qué tanto les molesta a Jesús? ¿Cuál es el problema con Jesús? ¿Será porque Jesús realmente les está rascando la conciencia que les molesta? ¿Verdad? Porque Jesús es un ser, si lo vemos desde el punto de vista puramente humano, sin la religión, Jesús es un gran maestro del amor, es un gran maestro del respeto, es un gran maestro de la compasión y la misericordia, ¿verdad? Y sus apóstoles, unos grandes maestros de moralidad, de ética, ¿verdad? Entonces quizás lo que les molesta es lo que Jesús generó en los apóstoles, como Pablo, que en el primer capítulo de Romanos hace una aclaración bien evidente. Dice que los romanos se han corrompido por las deidades y los hombres y mujeres han abandonado el uso racional de los hombres de mujer y de la mujer de los hombres y se han abrazado los unos para con los otros, es decir, mujer con mujer, hombre con hombre, cometiendo una infamia ante Dios. Eso dice San Pablo en Romanos capítulo 1. Búsquenlo y van a ver, para que tengan idea de lo que enseña la religión. Por lo cual creo que esa es la molestia que tienen, ¿verdad? Que la iglesia, a través de la revelación de la palabra, llama al homosexualismo, ¿verdad?, una aberración ante los ojos de Dios. Porque la lógica natural nos dice que la reproducción es entre hombre y mujer. Por tanto, cualquier otro tipo de relación sexual es ajena y no es inherente a la naturaleza humana. Ya es por puro capricho o por puro antojo o gusto, ¿verdad? Es decir, incluso hay gente que por esos antojos y gustos han terminado hasta con animales. Pero eso no significa que la naturaleza sea lógica y que además respete la naturaleza humana. Más bien son trastornos. Y de hecho, quiero recordarles que el homosexualismo estuvo en el DSM como uno de los trastornos, junto con el transvestismo, junto con sobre todo el transvestismo que está ahí, y la pedofilia también, que están todavía en el DSM-5. En el DSM-4, que son este manual de trastornos, ahí estaba incluido el homosexualismo. Y la pregunta es, ¿por qué lo sacaron del DSM? La razón por la cual sacaron este trastorno del DSM no fue por una cuestión de que investigaron y llegaron a conclusión científica de que ya no debía estar ahí. No. La razón por la cual quitaron esto es por presión política. Es decir, por quedar bien con el colectivo LGBT. No fue porque realmente hubo investigación psiquiátrica, psicológica que demostrara que en realidad no fuese un trastorno. Por lo cual ya no está en la lista, ¿verdad? Pero para mí, lo que se dijo en la ciencia en aquel entonces sigue teniendo validez. Para mí, el homosexualismo sigue siendo un trastorno porque no ve la lógica de la misma reproducción en el orden natural de las relaciones sexuales. Si es que nuestro organismo y fisiología está hecho para ese tipo de relación heterosexual. Estamos hechos para relaciones heterosexuales, orgánicamente, fisiológicamente, ¿verdad? Y cualquier otro tipo de relación tendrán que utilizar métodos artificiales para poder intentar hacer otro tipo de situación. Por lo cual, desde el punto de vista de la lógica, pues no cabe la menor duda que sigue siendo un trastorno de conducta sexual. Igual que se viste de mujer y siendo hombre, igual el que tiene relaciones con niños, cualquiera de estos son trastornos también de la personalidad sexual. Pero bueno, es una opinión muy personal, ¿verdad? No intento ofender la susceptibilidad de absolutamente nadie, sino de hablar con la mayor cordura, hablar con la mayor objetividad posible, ¿verdad? Y tratar de decir, ¿verdad? De decir lo que a veces se calla por temor, ¿verdad? Por temor. Por ejemplo, este video que está en YouTube, ¿verdad? Probablemente si algún miembro de la comunidad LGBT lo ve, probablemente me van a provocar un baneo, es decir, me van a bloquear el video, porque son así de intolerantes, son así de autoritaristas y son también igual, es una dictadura de ideologías la que está gobernando a partir de hoy. Por lo cual, si dura el video será un milagro, si dura el video será un milagro.
pero tengo la certeza que seguramente lo van a bloquear por decir la verdad, porque no les molesta esa parte. Frankfurt en las comunidades de feministas, que son otras que también me pueden llevar a censurar este video, pero me voy a arriesgar a dejarlo en YouTube. Atentar contra la tradición. De esta manera atentan contra la tradición, ¿verdad? Se burlan también de la religión. Hicieron esta famosa supuesta virgencita abortera, le llamaron ellas, ¿verdad? También han sacado escenas grotescas de supuestos abortos de la Virgen María. Lo han hecho en Chile, lo han hecho en Argentina. Lamentable el irrespeto a la cultura y la creencia de los demás. Es decir, existe una declaración internacional llamada Declaración contra toda forma de intolerancia religiosa, y la ONU reconoce que la religión no puede ser perseguida porque no ha dañado a la sociedad tanto más como la sociedad pretende hoy en día dañar a la iglesia. Es decir, tienen el derecho de vivir socialmente porque se ha demostrado que la actual religión, ojo, no estoy hablando de la religión de la Edad Media, estoy hablando de la actual religión cristiana, no está provocando ningún daño social. Es decir, al contrario, ha colaborado con la educación incluso en los países. Hay colegios católicos, hay colegios evangélicos, hay universidades católicas, universidades evangélicas, y todos están prestando un servicio social, educando a la población, por lo cual se han vuelto prácticamente pues amigos del Estado, por lo cual no puede venir el Estado a prohibirles su derecho de reunión, ya que están generando buenos ciudadanos, ciudadanos con valores, ciudadanos con respeto. Cosa contraria a lo que a veces se ve en algunas universidades de índole público, que a veces el respeto a los valores morales está por los suelos, ¿verdad? En otras universidades se intenta todavía rescatar el tema de los valores y de fortalecerlo al máximo, lo más que se pueda, ¿verdad? Por lo cual estas universidades del sur, que ya cayeron en un secularismo extremo, ¿verdad?, han llegado al grado de ofender e ir contra todo tipo de declaración internacional, que nos debería de obligar a todos los ciudadanos del mundo a cumplir con ese paradigma de respeto. Es decir, se sienten atacadas porque les decimos la verdad, ¿verdad? Y ellas responden con este tipo de insultos a la fe y a la religión. No responden con argumentos, responden con insultos, ¿verdad? Yo, por ejemplo, cuando hablo con una feminista, ¿verdad?, mi mayor insulto que el que yo pueda decirle es cuando después de que ella lanzó el primer insulto, ahí donde yo ya me doy luz verde para llamarle feminazi. Ese es mi mayor insulto, el que yo puedo decir. Para mí es una feminazi porque ya empezó en su discurso a ser autoritarista, ¿verdad?, y a querer mangonear o a mandar mi opinión. Entonces, cuando intenta doblegar esa situación, en vez de presentar razones para creer, ahí donde yo pienso que está jugando un papel como de los nazis, que obligaban a la gente a hacer lo que ellos querían, ¿verdad? Por lo cual merecen el término por esto. Y de hecho, la Real Academia Española, la RAE, se le hizo la consulta, alguien le consultó si era correcto hablar de feminazis, y la RAE reconoció que el término feminazi ya estaba prácticamente aceptado, porque incluso lo definió, que el feminazi significa feminista radical. Es decir, es un término despectivo para referirse a las feministas radicales, las feministas de cuarta ola. Está definido por la Real Academia. Que tarda que aparezca en la página dentro de las definiciones, no sé si la habrán incluido ya, pero al menos en el Twitter oficial sí lo declararon, ¿verdad? Ante la consulta respondieron que el término ya prácticamente estaba reconocido, ¿verdad? Y por esa razón, aunque es una especie de término despectivo, pues no me parece tan ofensivo como lo que ellos hacen con nuestra religión, que sí es realmente ofensivo, ¿verdad? Yo al menos al decirle feminazi no lo estoy tratando de tonto, simplemente lo estoy tratando de autoritarista, de gente que quiere que los demás hagan su bendita voluntad. Entonces, eso es lo único que estoy apuntando con ese insulto. Pero bueno, ellos se extralimitan demasiado. Y no digamos el tema de la tradición de la familia, ¿verdad? Cambiar la apariencia de la mujer, normalizar la gordura, normalizar los cortes de cabello ridículos, esta idea de normalizarlo todo, ¿verdad? Incluso recibir a bien, ¿verdad? Respect slut, que en inglés significa respeto zorra. Es decir, mis reglas, mis cuerpos, esas normas que están ahí, ¿verdad? Es decir, esa actitud de incluso apropiarse de un término que es despectivo como zorra y llevarlo a un nivel como de orgullo, ¿verdad? Esa parte dice mucho, ¿verdad?, acerca de esta nueva línea de mujeres, ¿verdad? Que en cierta manera, y yo por lo menos he visto a muchos hombres en los foros de las feministas, normalmente empiezan a comentar y a dar sus opiniones,
Y estoy notando que la mayoría de hombres terminan sintiendo asco por este tipo de movimientos feministas. Porque el hombre, por lo menos los hombres tenemos, si, dice la psicología que los hombres nos guiamos mucho por la apariencia. Y salen estas mujeres con esta apariencia, pues no nos atrae demasiado. No significa que no podamos llegar a amar a una mujer con un cuerpo así. No significa que no. Pero lo que realmente les roba la mayor belleza, ¿verdad? No tiene que ver tanto con el físico, fíjense, como con el credo. Es decir, es el credo personal de ellas, sus insultos para con los hombres, su embrismo. Eso es lo que nos hace sentir cierto asco hacia ellas, cierto repudio hacia ellas. Porque irrespetan la dignidad de los hombres y generalizan. Creen que todos los hombres son cortados por la misma tijera, creen que todos los hombres somos malos padres de familia, ¿verdad? Hace poco en mi foro también hubo una persona feminista que está en España que me llamó machito, típico machito. Y le dije, ¿tú crees que yo soy el típico machito que no se carga de la familia? Pues le dije que mi esposa está en España y yo estoy aquí en Honduras y yo soy el que está cuidando a mi hija. Es decir, no soy un típico machito, como a veces creen las feministas. Creen que porque uno opina lo que decimos acerca del feminismo y lo que también se dice filosóficamente acerca de este nuevo feminismo a partir de los pensadores que tanto he citado, ¿verdad? Agustín Laje, Márquez, Moraz, todos ellos están opinando acerca del feminismo, ¿verdad? Y son muy respetados, pasan dando conferencias, tienen libros muy importantes que están desenmascarando, incluso Lupe Batallán, que es una mujer que sacó un libro que dice, hermano, no te dejes engañar, que es una obra donde ella destapa también lo que es el verdadero feminismo radical al cual están cayendo. Pues vemos mujeres que se están plegando por el lado tradicional porque están viendo el efecto dominó que trae este tipo de feminismo que más bien daña la imagen de la mujer. Primero la hace aparecer a la mujer como que si siempre fuera víctima, como si siempre fuera víctima. Por otro lado, deforma la apariencia de la mujer, normaliza cosas que no hay que normalizar. Yo, por ejemplo, soy un hombre obeso, pero no significa que por eso debo estar a favor de la gordura. Todo lo contrario, tengo que estar en contra porque sé que la salud mía también está en peligro. Y por tanto yo no voy a venir a proponer que me respeten por mi gordura. Si me dicen gordo, yo digo sí, estoy gordo. ¿Por qué lo voy a negar? ¿Por qué voy a negar algo que yo soy? ¿Verdad? Pero ellas intentan normalizar la situación. Implica de que no es el hecho solamente de aceptarse, sino que intentan generarlo como que fuera moda. Es decir, generar como moda que la gente engorde demasiado, eso es contra toda salubridad. Por lo cual, desde mi propia experiencia de obesidad, tengo obesidad creo que 2, ¿verdad? Obesidad mórbida 2, por lo cual desde mi propia experiencia yo diría, este tipo de pensamiento feminista de normalizar la obesidad es un gran engaño, tremendo engaño que va a enfermar a muchísimas mujeres, ¿verdad? No, la mujer tiene que aprender a cuidarse también, igual como nosotros los hombres tenemos que aprender a cuidarnos. Nos cuesta, una vez que uno cae en la adicción del comer, créame que cuesta, es como el alcohol, ¿verdad? Cuesta dejar de tomar alcohol. También así como cuesta dejar de comer, porque nuestro estómago lo hemos adaptado a la cantidad de comida que le hemos metido y sentimos demasiada hambre, ¿verdad? Porque han crecido las paredes del estómago, ¿verdad? Y si yo empiezo a obligar a mi organismo a aguantar hambre, entonces me siento muy mal, se me baja muchísimo hasta la presión, me siento mal realmente, porque ya me he vuelto adicto prácticamente al comer. Pero aún así intento luchar, ¿verdad? Ir minimizando poco a poco, porque así como poco a poco me hice adicto, poco a poco tengo que dejar de ser adicto. Entonces poco a poco voy cambiando las porciones, bajándole. Y cuando puedo hacer el sacrificio, lo hago, ¿verdad? Y cuando no, pues me premio por haber hecho el esfuerzo anterior. Es decir, voy luchando así, con vaivén, con altibajos, porque toca hacerlo. Entonces, esta normalización de lo que es insalubre no nos parece lógico, ¿verdad? Ya se nos ha dicho por medio de la ciencia, por ejemplo, que la vellosidad del cuerpo también puede producir hongos. Y estas mujeres andan normalizando también andar todas peludas, ¿verdad? Incluso los hombres, hay hombres que nos rasuramos las axilas, es decir, que cuidamos nuestra higiene, porque sabemos que se producen muchos hongos que pueden producir mal olor, ¿verdad? Y no necesitamos tanta vellosidad en el cuerpo también. Tenemos que aprender también de vez en cuando a chapodar, ¿verdad? Necesitamos también tener un poquito de esfuerzo por la higiene personal. El hecho de que me crezca pelo, no voy a dejar que mi pelo me crezca hasta la rodilla. Es decir, no puedo dejar que mi cuerpo, ¿verdad?, siga creciendo. Igual las uñas me las corto, ¿verdad? Es un tema de higiene, pero ellas la hacen ver como un tema de supuesta
supuesta solicitud del patriarcado, creen ellas, que supuestamente pareciera que el patriarcado es el que impuso las modas de las mujeres, cuando está demostrado que la mayoría de modistas o son gays o son mujeres. Es decir, Carolina Herrera, ¿verdad? Por ejemplo, Paco Rabanne, ¿verdad? Por ejemplo, Calvin Klein, por ejemplo, son hombres que están ligados a la vida metrosexual, a la vida también homosexual, y hay personas que también están metidas, porque son mujeres, ¿verdad? Que están metidas en la moda. Entonces son las mujeres las que han impuesto el gusto por los cosméticos, por el rasurarse, el depilarse. Son mujeres las que están detrás de eso y le quieren echar la culpa a los hombres. A los hombres no nos interesa si la mujer se rapa o no las piernas, es decir, no nos interesa ese detalle, ¿verdad? Si lo andan nos parece bueno, no nos parece tan atractivo, pero igual no nos quejamos. O sea, las únicas que se quejan por la apariencia así son unas mujeres que critican a otras mujeres. Así que en este caso se cumple lo que decía Thomas Hobbes: el lobo se vuelve el lobo del hombre. Y en este caso la mujer feminista se vuelve el lobo de la mujer feminista, o de la mujer femenina, mejor dicho. Entonces, esta lucha ideológica va a seguir y lo vamos a seguir viendo. Son antisistema, claro, cambian completamente, ¿verdad? Cambian su apariencia, ¿verdad? Lo demuestran en su forma de vestir, cambian el color de piel, andan pañuelitos, se dejan las axilas peludas, es decir, hacen de todo, ¿verdad? Y además se hacen ese corte, ese flequillo típico de las feministas también, que ya es un peinado característico, o se mandan a pintar el pelo negro azabache, oscuro, y además se ponen una flor como las que utiliza Mon Laferte en sus conciertos. Es decir, esa es una moda que se ha instaurado ya. Y andan con unos lentes también, se ponen hasta lentes para parecer intelectuales. Es decir, es un código de vestir que ya tienen, ¿verdad? Para sentirse parte de. Porque si tú no andas algo verdoso en el cabello, no eres feminista, ¿verdad? Si no andas morado el cabello, no eres feminista. Si no te pintas el cuerpo, no eres feminista. Si no te quitas la blusa en la calle, tampoco estás tan convencida. Entonces empiezan a hacer creer que todos estos símbolos, estos signos, en realidad son parte de demostrar que son antisistema, ¿verdad? Rechazan el principio de unidad. Miren, con solo leer lean estos afiches, bueno, estas pintas que hicieron en las paredes de México, por ejemplo, y en Argentina también. Bye bye machirulo, y aparece una mujer con una pistola. Eso es lo que andan proponiendo, violencia. Mata a tu papá y a tu novio y a tu hermano, dicen en el lado derecho. Somos malas y podemos ser peores, dicen las de SCOM. Estado asesino, muerte a los hombres. Abortamos hermanadas, abortamos en manada, aborta al macho. ¿Qué andan proponiendo? Violencia. Andan proponiendo devolver mal por mal. No quieren justicia realmente. Lo que quieren nada más es ver más víctimas, incluso a los inocentes. Porque abortar al macho, al que ni siquiera ha hecho nada, solamente porque es macho, eso se llama embrismo. Y evidentemente rompe el principio de unidad de la relación hombre con mujer, que también es parte del principio de la célula básica de la sociedad llamada familia. Entonces, si empezamos a generar este tipo de circunstancias, lo que estamos produciendo en la sociedad es extinción. Tarde o temprano, si todo el mundo cree en el feminismo y si es homosexual, tarde o temprano vamos a producir extinción. Si no sale algún día la clonación, o sale por lo menos estos sistemas de producción in vitro, porque por lo menos en relaciones sexuales naturales se van a ir acabando así como vamos. Es decir, estamos rompiendo el principio de la unidad familiar, del principio de la unidad de la naturaleza humana, que es hombre y mujer, ¿verdad? Y que por tanto están llamados a la procreación, están llamados también, su organismo les evoca, les llama, ¿verdad? A la procreación. Si usted nunca ha sentido cierto grado de excitación sexual, significa que usted no está todavía en desarrollo. Pero toda la gente que ha desarrollado, ¿verdad? Ya siente esta atracción por el otro sexo. La ha sentido tarde o temprano en algún momento. De hecho, la mayoría de mujeres que se hacen feministas no lo sienten por una mujer, lo sintieron primero por hombres, pero después cambiaron, porque de repente se decepcionaron de los hombres. Pero la primera pulsión primaria de la naturaleza de cualquier mujer es por hombres, ¿verdad? Siempre ha sido así. De hecho, desde que son niñas, ya empiezan a haber pulsiones a favor del sexo o del otro sexo. ¿No han escuchado ustedes hablar del famoso, ¿cómo se llama? El síndrome de Electra y síndrome de, ¿cómo se llama el otro? Síndrome de Edipo, ¿verdad? Complejo de Edipo y complejo de Electra. Ese es el término adecuado. ¿Qué implica esos complejos según la psicología? Pues que sentimos atracción por el otro sexo. La hija con el padre, el hijo con la madre.
y ninguna mujer, por muy lesbiana que sea, ningún hombre, por muy homosexual que sea, puede negar que esa es la naturaleza humana. Porque así ha sido en la infancia. Si tenía a su padre y a su madre, peleaba a su padre si era mujer, peleaba a su madre si era hombre, ¿verdad? Lo peleaba, es decir, se sentía celoso, se enojaba. Y si no lo recuerda, pues debería haber quizá algún video familiar que le recuerde cómo se ponía. Lástima que no siempre nos graban. Pero esa es la prueba de que en realidad orgánicamente venimos predeterminados para el otro sexo, ¿verdad? Lo demás es decisión. Rechaza la superioridad u omnipotencia de un concepto. Aquí podemos ver a un grupo de feministas, que bueno, a las que yo siempre llamo mejor feminazis, y no voy a dejar de llamarle feminazis porque no me gusta llamarle feministas, porque tengo amigas feministas que sí son verdaderas feministas, que están en casas de la mujer trabajando, luchando porque una mujer sea protegida de su marido, para poder reinsertar a las mujeres después de haber tenido mucha dependencia por el maltrato de los hombres, que están trabajando con guarderías para permitir a las mujeres que trabajen porque de repente quedaron embarazadas y el hombre se fue. Ese tipo de mujeres que trabajan realmente por la mujer en la vida pragmática, en las cosas que realmente deben ser, esas son para mí las verdaderas feministas. Las demás son unas hipócritas porque no han hecho nada por las que están sufriendo, ¿verdad? Lo único que les interesa es burlarse del status quo, ¿verdad? Y proponer el aborto. Es lo único que les va a interesar. No van a ver a ninguna feminista yendo a los hospitales a ayudar a las que están enfermas por desnutrición maternal, que están con desnutrición tanto infantil en los hijos, ¿verdad? Y desnutrición de la madre. No las van a ver luchando por eso. No la van a ver luchando por la madre que tiene que trabajar más de tantas horas, ¿verdad? Que además tortea, que además lava ropa. No van a verla luchando por la pobreza de la gente, de las mujeres en pobreza. Van a luchar solamente por el tema de la independencia sexual y la posibilidad de abortar cuando les dé la gana, porque viven para la promiscuidad por lo visto. Están más preocupados por el tema de lo sexual que por el tema de la salud, que por el tema de la participación política, que por el tema de los demás escenarios donde la mujer sí está sufriendo, ¿verdad? Donde la mujer sí sufre mucho. Y son miles de personas las que sufren, ¿verdad?, bajo esa situación. Solo es cuestión de que ustedes revisen la estadística de cuántas mujeres mueren por desnutrición. Es decir, cuántas madres sufren desnutrición materna, para que vean cuántas mujeres necesitan realmente de la ayuda de verdaderas feministas. Los casos también de las mujeres que han sido atacadas, bueno, algunas feministas sí están luchando por proteger a las mujeres que han sido violadas. Esta parte está muy bien, está muy excelente, las apoyo perfectamente. El hombre que ha violado a una mujer debe ser capturado y todo el peso de la ley sobre él. Debe ser, para mí, cadena perpetua, debería caerle, ¿verdad? No puedo proponer la pena de muerte porque soy cristiano y no creo en la potestad de que el hombre pueda decidir la vida de otro. Pero así como no creo en la potestad del asesino de matar a su víctima, tampoco creo en la potestad del Estado para matar víctimas o matar en este caso a criminales. Por lo cual creo que la mayor pena podría ser la cadena perpetua. Que trabaje duro para que pague el psicólogo, para que pague el trauma que generó sobre la persona. Y si mató a la víctima, para que le pague su familia también, para que sostenga a su familia, porque quizá era una hija, ¿verdad?, que podría haber sido el apoyo de algunos padres que van a envejecer y necesitarán el dinero de una hija que ayude al hogar, y le quitaron la oportunidad, por lo cual deberían de obligar a trabajar a estos reos para que produzcan dinero y puedan enviarlo como pago a las familias como indemnización. Esas son las políticas que deberían de proponer, pero no las proponen, porque como digo, están interesadas por el tema de lo sexual. Y como ven, pues aquí se nota en esta imagen cómo son intolerantes, ¿verdad? Y cómo se burlan constantemente de la religión. Y todo por decir la verdad. Lamentablemente no les gusta escuchar las verdades. Los absolutos son ilusión, se burlan de Dios. De hecho, hemos visto muchas feministas entrando a las catedrales a burlarse de la religión, ¿verdad? O estas pancartas que ofenden muchísimo a la fe religiosa. La Virgen María aborta a Cristo, ya está feminista, ¿verdad? Eso es un insulto tremendo para la religión. Para nosotros le llamamos esto blasfemias. Porque ofender a la Madre de Cristo es ofender a Cristo mismo. Y si ofendemos a Cristo mismo, estamos ofendiendo a Dios, porque Cristo es Dios. Es decir, que automáticamente la blasfemia dirigida contra la madre llega al hijo, y la blasfemia dirigida contra el hijo llega al padre. Por lo cual, desde el punto de vista de la teología y de la fe, ¿verdad?, cualquier insulto a la Virgen es insulto directo a Dios Padre, porque Él la eligió. Él eligió para ser madre, no para abortar como quieren estas asesinas. Porque no tengo otro nombre para llamarles que asesinas, promotoras de asesinato, que eso es lo único que realmente hacen.
Y no me interesa si el derecho no tiene definido como asesinato el aborto. Para mí es asesinato, porque acaban con un ser en gestación que pudo haber sido un ser humano, ¿verdad? Bueno o malo, pero un ser humano con dignidad, que había que respetársela. Así que, irónicamente, no creen en los absolutos, pero bien que hablan de la madre tierra, bien que meten eso en sus discursos. Es irónico que no crean en la ilusión y están creyendo en seres, creen en la Pachamama. Es decir, hablan de la Pachamama, hablan de la madre tierra y lo meten como parte de sus imágenes y propagandas, ¿verdad? Un ser mitológico sí les parece muy real y muy evidente, muy significativo y lo utilizan, ¿verdad? Pero el Dios real que tanto hemos hablado y hemos aprendido, pues les parece muy irreal, aun cuando todas las pruebas lógicas apunten a que sí existe un ser, debería existir un ser que explique todo. Como les digo, vean las pruebas de la existencia de Dios que hay en internet para que tengan conciencia de lo que estoy diciendo. Algunos medios que utilizan ellos, todo conocimiento está determinado por los procesos sociales, históricos, económicos. Ninguna teoría es imparcial, sustentada por intereses, ni se insiste en el concepto de totalidad. ¿Verdad? En este momento, pues, los medios que ellos utilizan básicamente es enseñar que la realidad histórica para ellos, ¿verdad? Según ellos, es irracional, es injusta y es opresora. Esa es la actitud que ellos creen que realmente hay que mantener. Creer que todo es irracional, que todo es injusto y que todo es opresivo. Por lo cual, ante esta realidad supuestamente histórica que ellos interpretan, los de la escuela de Frankfurt, los del marxismo cultural, los de los colectivos de anarquía, ateo, LGBT y feminazis, pues lo que están haciendo realmente es, como llaman, irracional a lo que es racional, como por ejemplo el tema de la vida, de la aparición de la vida. Ellos llaman a esto irracional. Pues ¿qué produce? Pues produce absurdos. Lo único que puede producir cuando alguien se opone a un sistema de lo racional y le llama irracional a lo que realmente es racional, termina él siendo pues un colectivo de absurdos, un colectivo lleno de falacias, un colectivo lleno de incluso de campañas que llenan a los jóvenes de una supuesta revolución por algo que no tiene sentido, ¿verdad? Y sobre todo acusando a gente que ni siquiera tiene nada que ver con lo que quizás les ha pasado en su propia vida. Entonces, esta idea de ver la sociedad como siempre injusta, ¿verdad? Y no aprender a ver también que hay figuras en el derecho que se pueden utilizar todavía, ¿verdad? Existe también el diálogo para poder llegar a soluciones. Hay muchas maneras para poder luchar, como hacen las verdaderas feministas. Cuando una verdadera feminista no encontró que el Estado ayudara a las mujeres en problemas de inseguridad legal, ¿qué pasó? Pues muchas feministas, verdaderas feministas, fundaron Casas de la Mujer, donde la mujer puede tener la ayuda de abogadas feministas que también van a prestar este servicio y que de vez en cuando van a pedirle también al Estado que dé tutela. Es decir, que las verdaderas feministas hacen acciones reales. No están en las calles gritando, no están en las calles mostrando los senos, no están tampoco haciendo sus necesidades fisiológicas en la cara de los afiches de los políticos, como hemos visto en Brasil. Es decir, no están haciendo esa ridiculez en la calle. Las verdaderas feministas están luchando con la mujer en el campo de trabajo. Están ahí ayudando, llevando procesos legales para poder sacar la manutención a un hombre irresponsable. Están luchando por demostrar un caso de violación. Están luchando por reinsertar socialmente y económicamente a la mujer que estuvo dependiente. Están luchando con capacitaciones, con terapias psicológicas para que la mujer salga de esos traumas de maltrato conyugal, de dependencia del hombre. Es decir, esas son las verdaderas feministas, no las que salen de repente a las calles solamente a manchar paredes, quemar todo, a dañar toda la vía pública, como si la vía pública tuviera la culpa de lo que realmente pasa, ¿verdad? Como si todos los demás ciudadanos tuviéramos que pagar porque hubo un violador o porque hubo un asesino. No tenemos que pagar, realmente nuestros impuestos nos han costado y queremos ver una ciudad linda, queremos ver una buena ciudad, pero también queremos una ciudad segura, tanto como las feministas, y estamos de acuerdo con que se exija que haya seguridad, pero no es el método para exigirlo. El método para poder exigir al Estado y hacer presión al Estado tiene que ver con colectivos, es decir, armar organizaciones que llamen también a organismos internacionales que vayan forzando poco a poco al gobierno a que meta las manos en esos temas de inseguridad.
Hay métodos para poder lograr todo eso, pero hay que hacerlo como personas del siglo XXI, con cordura, no como bestias de la Edad Media, como bárbaros de la Edad Media. No somos seres de la Edad Media, que vamos a salir a quemar todo con antorchas. No estamos para ese tipo de política. Tenemos que aprender a madurar los procesos sociales para alcanzar verdaderas metas posibles. Necesitamos realmente cambiar la sociedad de esa forma.